Vamos a empezar a presentar sobre las ramas de la genética. Esto solamente es un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente en las materias. Bueno, el equipo está conformado por Rosa Saranda, Dana Cecilia, Saldívar Luengas, Natalie Mariana, Rodríguez, Chochocotla, Jessica y yo, Salazar Mercado, Andrea Noemí. Vamos a empezar hablando sobre qué es la citogenética. La citogenética lo vamos a tener, que es una herramienta fundamental en diversas áreas de la biología y de la medicina, ya que esta nos va a permitir estudiar la estructura, la función de los cromosomas y también sus aplicaciones, pues son amplias, ya que abarcan desde el diagnóstico de enfermedades hasta la mejora genética en la agricultura. Siguiente, por favor. Bueno, como utilidades, pues vamos a tener que, pues es una herramienta clave, pues como ya lo había mencionado, para la medicina, la biología, la genética, la agricultura también, ya que nos va a ayudar al diagnóstico de diferentes enfermedades, como por ejemplo la investigación del cáncer, la fertilidad, la evolución y productos de alimentos. También nos va a permitir detectar alteraciones cromosómicas, la investigación de variabilidad genética de las especies, útil en investigaciones científicas y va a permitir estudiar la evolución de estos cromosomas. Algunos ejemplos de la aplicación de la citogenética, siguiente por favor, va a ser en el diagnóstico de enfermedades genéticas. Por ejemplo, nos va a permitir detectar anomalías cromosómicas responsables de diversas enfermedades hereditarias, como por ejemplo el síndrome de Down, que va a ser una trisomía en el cromosoma 21, el síndrome de Turner también va a ser una monosomía, el síndrome de Klinefelter, que también va a ser alteraciones hereditarias. Otras alteraciones, como por ejemplo delecciones, duplicaciones, traslocaciones. Esto nos va a permitir un diagnóstico em, prenatal mediante diferentes tipos de estudios, como por ejemplo la biopsia. También diagnóstico postnatal en niños ya sea con retraso de desarrollo o malformaciones congénitas. También se va a utilizar para la citogenética del cáncer. Hay muchas formas de que el cáncer esté relacionado con alteraciones cromosómicas, como por ejemplo la leucemia mieloide crónica, que va a ser una traslocación, también linfomas u otros tipos de cáncer, que va a ser cambios de cromosómicos que activan en la oncogénesis o inactivan en genes supresores de tumores. Bueno, continuamos con la medicina reproductiva. La citogenética se emplea principalmente en el análisis de los abortos espontáneos recurrentes y en la evaluación de la infertilidad. Por ejemplo, cuando el cariotipo de los productos de concepción pueden revelar anomalías cromosómicas que son la causa subyacente de los abortos espontáneos. Asimismo, tenemos que la citogenética puede utilizarse en la preimplantación genética de embriones para seleccionar aquellos sin alteraciones cromosómicas. Bueno, la citogenética molecular habla de las técnicas avanzadas como la hibridación in situ fluorescente o FISH, que esta permite la identificación precisa de las aberraciones cromosómicas, las cuales pues no se detectan mediante la citogenética convencional. FISH también se utiliza ampliamente en el estudio de diagnósticos prenatales, en la investigación de enfermedades genéticas y en los estudios de cáncer. Ahora hablemos de genómica. Thomas Roderick, en 1986, en el cual trabajaba en Jackson Laboratory en Maine,
Utilizó este término para referirse a la subdisciplina de la genética dedicada al estudio de la cartografía, la secuencia y el análisis de las funciones de genómicas completas. Esta ciencia pues se encarga de estudiar el genoma. Lo que quiere decir es el conjunto de secuencias del ADN que hay en un organismo. Tenemos dos tipos de genómica. Es la genómica estructural, la cual está orientada a la caracterización y localización de las secuencias que conforman el ADN. Y esta nos permite la obtención de mapas genéticos de los organismos. Y la genómica funcional se refiere a cómo está orientada las funciones correspondientes a los genes, que, bueno, nos permite también conocer las secuencias funcionales del ADN. Esto con el fin de comprender el funcionamiento del genoma, su conjunto y también los patrones de expresión. Algunos ejemplos de la genética genómica es la conservación de las especies. En esta conservación de las especies, los diferentes países utilizan programas para conservarlas y proporcionar información genética, por ejemplo, el manual del gobierno que está aquí, o la Biodiversity Genomics Europe, que ha dotado mucho dinero para específicamente conservar las especies. El siguiente es la agricultura y la mejora de cultivos. Aquí se usa para la identificación de los genes y así implementarlas y acelerar el proceso, más que nada para aprovechar, para que el humano aproveche cada una de las características a su favor y se conserven de mejor manera. La epigenómica. Este estudia las modificaciones químicas en el ADN para cambiar las secuencias. Básicamente, estas son las terapias y tratamientos que se utilizan para los trastornos psiquiátricos, los inhibidores, la terapia de ARN interferente, etc. En la metabólica, estudia específicamente los metabolitos que están en cada tejido u organismo. Permite evaluar la modificación del metabolismo y cómo da un resultado de la inscripción detallada. Los ejemplos son los metabolitos, las sustancias que son el resultado de cada actividad metabólica de las células, y los metabolones, que son los conjuntos de metabolitos que reflejan la fisiología en el organismo para conocer cada información de las enfermedades, de los estados de la salud o enfermedad. Algunos ejemplos de metabolómica, principalmente va a ser el análisis de metabolitos en sangre para diagnosticar enfermedades, el estudio de los efectos de los mecanismos en el metabolismo, análisis de metabolitos en plantas para mejorar la agricultura, estudio de la microbiota intestinal, desarrollo de biomarcadores para enfermedades, estudio de los efectos del estrés oxidativo en el metabolismo, análisis de metabolitos en tejidos para entender la fisiopatología de enfermedades y en el estudio de la variabilidad genética en el metabolismo. La proteómica es una disciplina científica que estudia a gran escala los proteomas. Este no es estático, sino que varía en respuesta a diferentes estímulos y condiciones. La proteómica abarca la identificación, cuantificación, caracterización estructural y funcional de las proteínas, así como el análisis de sus interacciones y modificaciones posttraduccionales. Esta disciplina se basa en una combinación de técnicas experimentales y herramientas bioinformáticas y tiene aplicaciones en diversos campos como la medicina, la agricultura y la biotecnología. Eh, las aplicaciones que tiene en cuanto a la medicina va a ser la identificación de biomarcadores para el diagnóstico temprano de enfermedades, desarrollo de nuevos fármacos y comprensión de los mecanismos moleculares de enfermedades como el cáncer. En la agricultura va a mejorar los cultivos mediante la identificación de proteínas
relacionadas con características deseables como resistencia a plagas o sequía. En la industria alimentaria va a tener un desarrollo de nuevos alimentos con mejores propiedades nutricionales. Algunos ejemplos de proteómica son el análisis de proteínas en la sangre para diagnosticar enfermedades, el estudio de las proteínas involucradas en la señalización celular. También tenemos la identificación de biomarcadores para enfermedades, el análisis de proteínas en tejidos para entender la fisiopatología de enfermedades, el estudio de las proteínas involucradas en la respuesta inmune, el desarrollo de terapias dirigidas a proteínas específicas, también el análisis de proteínas en fluidos corporales para el monitoreo de la salud y el estudio de proteínas involucradas en la regularización del metabolismo. Y esto sería todo por nuestra parte.